tal? Buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a la cápsula del día de hoy, en donde tocaremos un tema interesante que posiblemente tendrá muchas vertientes o varias vertientes. Sin embargo, nosotros nos enfocaremos en específico en una duda que en días pasados incluso un colega nos planteó respecto de un asunto que puede parecer a lo mejor básico, pero sin lugar a dudas es un cuestionamiento que es muy recurrente. Y en específico, o a qué es a lo que me estoy refiriendo, o a qué es a lo que se refiere su servidor. Nosotros como contadores públicos, por lo menos aquellas personas que están involucrados en la materia, y obviamente si lo vemos desde la óptica del contribuyente o en este caso de los clientes que en un momento dado como contadores públicos tienen a su cargo, sabemos que atendiendo al régimen en el que tributan pueden tener X o Y número de obligaciones fiscales. Y obviamente las mismas, pues obviamente tienen una fecha para cumplirse y obviamente también deben de requisitar ciertos elementos para cumplir en un momento dado con la obligación de que se trate. Ahora bien, aquí el tema recurrente es ¿qué pasa cuando en un momento dado no presentamos en tiempo las declaraciones de nuestros clientes o en este caso de nuestros contribuyentes? Es decir, sabemos que mes a mes en la mayoría de las ocasiones tenemos que presentar, llámese pagos provisionales, por ejemplo, impuesto sobre la renta, pagos mensuales de impuesto al valor agregado y obviamente también declaraciones anuales, informativas, en fin, ¿no? Obviamente N cantidad de obligaciones, decíamos ahorita, en atención a régimen en el que tributa en un momento dado nuestro cliente o en un momento dado en general los contribuyentes. Pero aquí el cuestionamiento es, bueno, si en un momento dado nosotros no cumplimos o en un momento dado los contribuyentes no cumplen en tiempo con la presentación de sus obligaciones, uno de los efectos que se pueden presentar en un momento dado es que la autoridad toque la puerta precisamente de dichos contribuyentes a través de requerimientos, ¿sale? Es decir, no nos estamos refiriendo a cartas de invitación o exhortos, que fue un tema muy interesante del mes pasado, en donde a través de regla de resolución miscelánea ya incluso la autoridad estableció una mecánica para efectos de aclarar las mismas. Acá estamos hablando de un oficio notificado, el cual está fundado y motivado, en donde se está requiriendo expresamente en un momento dado que un contribuyente presente una declaración, obviamente que se encuentre obligado a ello, ¿no? Cuando se encuentra obligado a tal obligación. Y es muy común que en un momento dado, ya sea porque a lo mejor a través de una regularización o ya sea porque a lo mejor ya de la propia cartera de clientes que nosotros tenemos, pues por X o Y motivo no se presente en tiempo en un momento dado las declaraciones y podamos ser susceptibles de requerimientos por parte de la autoridad. Y aquí en un momento dado también surge, que es la inquietud que en específico queremos resolver en esta cápsula, surge muchas veces la inquietud de ¿qué sucede si me emiten el requerimiento? ¿Qué efectos puede tener ese requerimiento si en un momento dado lo atiendo en el lapso que me marque el propio requerimiento para cumplir con este? O bien, ¿qué sucedería si en un momento dado no llego a cumplir con dicho requerimiento? Viene aparejado, digo, por default, si lo queremos señalar de esa manera, la imposición de una multa. Pero aquí la inquietud a la que hacía alusión que me señalaba un colega era, bueno, me emiten un requerimiento, en dicho requerimiento me otorgan un plazo, que es de 15 días hábiles, para efectos de que presente mi pago provisional de impuesto sobre la renta, las retenciones correspondientes y el pago mensual de impuesto al valor agregado. Cumplo con el requerimiento, es decir, presento mi declaración derivado de ese requerimiento. Y la pregunta que salta a relucir es, ¿procede o no procede una multa? ¿Sale? La pregunta tal cual, la pregunta simple y llana, ¿procede o no procede una multa? Había colegas que opinaban que no procedía una multa, puesto que la declaración, desde la óptica de ellos, se presentó en el lapso precisamente de 15 días que establecía el propio requerimiento de obligaciones
para presentar en su caso la declaración. Entonces, aquí vamos a ver a través de esta cápsula que cuando hay requerimientos, el efecto que puede tener es una multa, pero que esa multa puede ser ya sea porque cumplimos a requerimiento o porque no cumplimos con dicho requerimiento. ¿Qué significa esto? Que el simple hecho de la existencia de un requerimiento trae automáticamente acompañada la imposición de una multa. Aquí lo interesante va a ser, bueno, dependiendo del supuesto en el que se encuentre el contribuyente, la fundamentación y motivación de la multa que se imponga en su caso. Para esto, en esta cápsula, bueno, la dividimos en 4 puntos o vamos a señalar 4 puntos relevantes respecto a este tema que se van a dar cuenta que es algo muy común, que es algo muy cotidiano y que obviamente tendremos que estar atentos a este tipo de cuestiones, ¿vale? Vamos a empezar o partamos de la premisa que sabemos, habíamos comentado, que dentro de las obligaciones que un contribuyente o nuestros clientes tienen está la de presentar declaraciones, ya sea de manera mensual o en su caso en una fecha específica, si por ejemplo nos referimos a una declaración anual. Pero tenemos la obligación de presentar las declaraciones y en cada una de las leyes de los impuestos que se traten se establece la fecha, el lapso o el plazo que nosotros tenemos para en un momento dado cumplir con la presentación de dichas declaraciones, ¿no? Que comúnmente, si estamos hablando de declaraciones mensuales, sabemos que es a más tardar el día 17 del mes siguiente al que se declara, ¿no? Digo, esa es la fecha oficial, esa es la fecha determinada, por señalarlo de alguna u otra manera, salvo que, por ejemplo, si nos referimos a declaraciones anuales, sabemos que en el caso de personas físicas tenemos como fecha el 30 de abril y en el caso de personas morales 31 de marzo. Sin embargo, aquí la idea que se deja en la mesa es que existe una fecha a más tardar en la cual nosotros tenemos que cumplir con la presentación de una declaración. Eso es lo relevante acá. También sabemos que existe por ahí un decreto que en su artículo 5.1 te da la facilidad de alguna u otra manera o te da ese beneficio de extender o prorrogar un poco más ese lapso o esa fecha límite del día 17. Y ello va a atender en atención al dígito numérico del Registro Federal de Contribuyentes, ¿no? Entonces, pero de manera homogénea podemos establecer, reitero, como fecha límite el día 17 y podemos tener 1, 2, 3 o 4, hasta 9 días hábiles adicionales, siempre y cuando vaya en atención al Registro Federal de Contribuyentes. Por eso en muchas ocasiones, no sé si ustedes en la praxis se han percatado de ello, en ocasiones cuando estamos presentando declaraciones, vemos que en el mismo aplicativo del Servicio de Administración Tributaria, por ejemplo, nos aparece como fecha límite no siempre el 17. A veces, o la mayoría de las ocasiones, ya el mismo sistema está preparado precisamente o está enfocado en atención a lo que establece este decreto. Por eso, en ocasiones, el mismo aplicativo nos señala como fecha de vencimiento, a lo mejor un día 18, un día 19, un día 20, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya de alguna manera, por sistema, en automático lo genera o lo otorga el propio Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Entonces, partamos de esa premisa y obviamente la fecha establecida respecto al día 17, bueno, está enmarcada en específico en cada una de las leyes de que se trate, ¿no? En este caso a lo que nos referimos es, por ejemplo, impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto especial de producción y servicios y obviamente de una manera genérica o de una manera amplia en cuanto al Código Fiscal de la Federación y al reglamento del Código Fiscal de la Federación. Entonces, tenemos esa normatividad que expresamente nos va a establecer dichas fechas límites para cumplir con nuestras obligaciones. Entonces, hasta aquí que tenemos, sabemos que existe una obligación de presentar una declaración y que en ley me va a establecer la fecha límite para presentar o para cumplir con la presentación de esa declaración. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si cometemos ese error o cometemos esa omisión de no presentar en tiempo, en su caso, la declaración? Es decir, en la fecha límite o en el plazo o plazo límite, vaya, que tenemos en un momento dado para cumplir con dicha declaración. Bueno, aquí es en donde se da el momento o se da el supuesto en que dejamos de lado de la autoridad o en cancha de la autoridad la potestad o el poder ejercer, valga la redundancia, esa potestad de en un momento dado requerir
las obligaciones que yo como contribuyente tengo. En ese sentido, cuando nosotros no cumplimos en tiempo, la autoridad puede realizar dicho requerimiento, puede ejercer dicho poder de requerir en un momento dado a un contribuyente que cumpla con sus obligaciones fiscales. En este caso, como nos estamos enfocando al tema de declaraciones, podemos consultar, por ejemplo, el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, que expresamente nos plasma lo que estoy comentando. Y en la parte que nos ocupa, vean lo que nos indica. Dice, cuando las personas obligadas a presentar declaraciones, avisos y demás documentos no lo hagan dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales exigirán la presentación del documento respectivo ante las oficinas correspondientes, procediendo de la siguiente forma. En esta parte que yo plasmo en el artículo 41, vean cómo nos establece ese poder en un momento dado, esa facultad de imperio que tiene en un momento dado el Estado, de ejercer la facultad de requerir, de exigir, señala este primer párrafo del artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, a un contribuyente una declaración, un aviso y en un momento dado cualquier documento que esté obligado a exhibir o a presentar. Entonces, vean cómo en un momento dado, la propia ley, la propia norma nos establece tal cuestión. En ese sentido, ¿qué sucede? Este 41 nos establece que si nosotros no cumplimos en tiempo, puede exigir la presentación de dicha obligación. ¿Y de qué manera actúa? De una manera muy medular, la autoridad va a requerir en un momento dado esa obligación, que nosotros nos estamos refiriendo a la presentación de las declaraciones, va a requerir que el contribuyente presente la declaración de que se trate y dicho requerimiento o dicha cuestión la va a poder realizar hasta en 3 ocasiones. ¿Qué más? Que para efectos de que el contribuyente solvente en un momento dado dicho requerimiento, tendrá un lapso u otorgará un lapso al contribuyente de 15 días hábiles para atender el citado requerimiento. Y señala también el propio artículo que en su caso procederá o llevará a cabo la imposición de la multa que corresponda conforme al Código Fiscal de la Federación. Entonces, hasta aquí tenemos 2 puntos importantes. En primera instancia, que la obligación de declarar está en ley, que también en ley me señala la fecha límite en la cual tengo que cumplir con esa obligación, y que si no cumplo en un momento dado en la fecha límite con dicha obligación, que en este caso nos referimos a la presentación de las declaraciones, la autoridad tiene todo el poder, toda la facultad para exigirme que en un momento dado presente la declaración. Y dicha exigencia o dicho requerimiento podrá ser realizado hasta en 3 ocasiones, que en un momento dado, cuando me realice el requerimiento, me otorgará un lapso de 15 días hábiles para cumplir en un momento dado con esa exigencia, y que en su caso la autoridad determinará la multa que corresponda en un momento dado de conformidad con el Código Fiscal de la Federación. Hasta aquí llevamos esos 2 puntos. Ahora bien, vámonos al supuesto importante en donde tenemos una omisión, es decir, no presenté o no he presentado la declaración en la fecha límite, que corresponda, llámese día 17 o incluso posterior a los días adicionales que me otorga ese artículo 5.1 del decreto que mencionábamos anteriormente. Supongamos que no presenté la declaración. Ahorita, por ejemplo, estamos a mes de noviembre. Supongamos que al día de hoy, mes de noviembre, no he presentado, por ejemplo, las declaraciones del mes de julio. Llámese pagos provisionales, impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, y supongamos incluso que también tenemos por ahí la obligación de enterar retenciones. Supongamos que no hemos presentado las obligaciones de ese mes de julio y que hoy, 9 de noviembre, tenemos dicha omisión. Bueno, derivado de ello, al no haber cumplido en tiempo, la autoridad, como veíamos, tiene esa posibilidad de exigir que yo presente las obligaciones correspondientes al mes de julio. Claro está, si entramos un poquito más en detalle, la multa o en un momento dado el efecto que proceda será por cada una de las obligaciones, ¿sale? Para también recordar ese punto y que quede claro. Entonces tenemos esa omisión y derivado de no haber presentado en tiempo dicha declaración, la autoridad me emite un requerimiento de obligaciones fiscales. Y veíamos
que la propia norma nos establecía que la autoridad me va a otorgar un plazo de 15 días hábiles para efectos de cumplir con lo que me está exigiendo. Es decir, si hoy me notifican un requerimiento en donde me exigen a mí las declaraciones correspondientes o la declaración correspondiente al mes de julio, yo tendré un plazo de 15 días hábiles para presentar dicha declaración, para cumplir con dicho requerimiento. ¿Sale? Por eso ustedes en el esquema, yo estoy planteando esa idea de tal manera que en primera instancia tenemos esa omisión. Entiéndase que ya existe una omisión cuando no presenté en un momento dado de la declaración en la fecha límite correspondiente. Una vez configurada tal omisión, dejo la cancha abierta, como decíamos en un inicio, de que la autoridad puede exigirme la declaración, lo realiza notificándome un requerimiento fundado y motivado en donde establece tal omisión y que por ende me exige la presentación de la declaración, y derivado de ello yo presento la declaración. Y aquí es donde aquí es donde se establecía la duda que le planteaban a su servidor. Rubén, bajo este escenario en donde yo fui omiso, es decir, no presenté en tiempo la declaración, posteriormente me notifican un requerimiento, ya sea de manera personal o ahora a través de buzón tributario, sobre todo con este tema de la pandemia, me notifican ese requerimiento y me dan un plazo de 15 días hábiles. Y bueno, yo presento dentro de esos 15 días hábiles que me otorga el requerimiento, presento la declaración. ¿Procede o no procede la multa? Esa es la pregunta. La perspectiva que tenía en un momento dado la persona que me plantea el colega que les comento y que yo creo que también es una pregunta que a todos nos puede haber surgido en algún momento dado o es algo que puede ser cotidiano, la óptica que planteaba en este caso la persona decía que no procedía la multa en virtud de que cumplió en el tiempo de los 15 días hábiles con la presentación de la declaración. Es decir, su óptica señalaba que si a mí me notificaron un requerimiento y dentro del requerimiento se me otorga un lapso de 15 días hábiles y yo cumplí con ese requerimiento presentando la declaración en ese lapso de 15 días hábiles, no tendría por qué proceder la multa. Esa era la óptica que nos planteaba, de ahí que yo les muestro, amigos, precisamente ese planteamiento, ¿no? Vuelvo a repetir, tenemos la omisión, tenemos derivado de la emisión el requerimiento de obligaciones fiscales, donde se me notifica personalmente o a través de buzón, y derivado de ello presento la declaración dentro del lapso de 15 días hábiles. ¿Procede o no procede la multa? ¿Sale? Bueno, bien, para ello, ¿qué hay que hacer? Hay que verificar en específico el propio Código Fiscal de la Federación, quién me va a dar la respuesta. Para ello, abordamos o señalamos nuestro punto 4, en donde vamos a analizar en específico el hecho generador y en su caso el hecho imponible. ¿Qué significa esto? Vean lo que nos está señalando esta lámina que ustedes están visualizando, relacionada con el artículo 81 del Código Fiscal de la Federación. Vamos a tratar de darle una lectura un poquito pausada. Vamos a tratar de hacerlo en partes para que quede clara la idea. Recuerden que en este momento tenemos la pregunta de si procede o no procede la multa en virtud de que yo presenté una declaración a requerimiento de la autoridad, pero lo realicé dentro del lapso de 15 días hábiles que me otorga dicho requerimiento. Fíjense bien, dice el artículo 81 del Código Fiscal de la Federación que ustedes tienen en pantalla. Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones, primera infracción, de presentación de declaraciones, segunda infracción, solicitudes, tercera infracción, documentación, cuarta infracción, avisos, quinta infracción, información, sexta infracción o expedición de constancias y de ingreso de información a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria. Vean cómo este artículo 81 me va enlistando una serie de infracciones relacionadas con ciertos conceptos
relativos al pago de contribuciones, presentación de declaraciones, solicitudes, documentación, avisos, etcétera, etcétera. Vean cómo me va marcando la pauta del 81 al indicarme que los supuestos que posteriormente va a enunciar en N cantidad de infracciones se van a referir a infracciones relacionadas con estos conceptos, con la obligación del pago de contribuciones, con la obligación de presentar declaraciones, con la obligación de presentar solicitudes. O sea, ya me va marcando la pauta que existen ciertos supuestos que se van a considerar como infracciones, ¿no? Es decir, el hecho imponible, y obviamente hacíamos alusión al hecho generador respecto de la conducta que en un momento dado realice el contribuyente, y obviamente podrá o no ser susceptible de la infracción de que se trate, ¿va? Entonces, eso nos va marcando en primera instancia este artículo 81. Pero vamos a dar lectura a la fracción que a nosotros nos interesa y que nos va a permitir contestar la pregunta planteada de si procede o no una multa cuando yo presento mi declaración a requerimiento de la autoridad dentro del lapso de 15 días hábiles que me otorga dentro de dicho requerimiento. Fíjense bien en lo que establece la fracción primera. Son infracciones no presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos o las constancias que exijan las disposiciones fiscales, o no hacerlo a través de los medios electrónicos que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o presentarlos a requerimiento de las autoridades fiscales. Fíjense bien lo que nos está señalando hasta aquí esta fracción. Vuelvo a darle lectura. Son infracciones no presentar declaraciones, las solicitudes, los avisos o las constancias que exijan las disposiciones fiscales. Hasta aquí establece el hecho de no presentar, o sea, de no presentar ni declaraciones, ni solicitudes, ni avisos o constancias que me exijan las disposiciones fiscales. Es la primera infracción, no presentar. La segunda infracción dice lo siguiente: o no hacerlo a través de los medios electrónicos que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, esta fracción me está estableciendo que no solamente es presentar, sino también hacerlo a través de la vía o de la forma que indique en un momento dado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿vale? Esa sería la segunda infracción. Y la tercera, y la que nos da respuesta a la pregunta que planteamos en esta cápsula. También se considera infracción presentar a requerimiento de las autoridades fiscales. Por tanto, si en un momento dado yo presenté una declaración a requerimiento de la autoridad fiscal, aun cuando yo cumplí con dicha declaración dentro del lapso de 15 días hábiles que me otorga dicho requerimiento, se considera también infracción por lo establecido en el artículo 81, fracción primera del Código Fiscal de la Federación. ¿Sale? ¿Por qué? Porque con independencia de que lo haya presentado dentro de ese lapso de 15 días hábiles que otorga el requerimiento, dicha declaración se presentó como resultado o derivado del requerimiento que me fue notificado por parte de la autoridad. ¿Vale? Vamos a concluir con la lectura de esta fracción primera. Dice, punto y seguido, no cumplir los requerimientos de las autoridades fiscales para presentar alguno de los documentos o medios electrónicos a que se refiere esta fracción, o cumplirlos fuera de los plazos señalados. Es decir, también me establece un supuesto para en un momento dado, o que en un momento dado no se cumpla con el plazo realizado o referido al requerimiento. ¿Sale? Pero acá lo que nos debe quedar, o lo importante para nosotros, es que con independencia de que a mí me hayan requerido y dicho requerimiento o dicha declaración más bien se haya presentado dentro del lapso del requerimiento, sabemos o tenemos que entender que también va a derivar o va a existir posteriormente la notificación de una multa. ¿Por qué? Porque presentar las declaraciones derivado del requerimiento está tipificada también como una infracción. Entonces, con el ejemplo que continuábamos, si en un momento dado a mí ahora en mes de noviembre se me notifica un requerimiento porque no presenté mi declaración del mes de julio y la presento en 3-4 días dentro del lapso de los 15 días hábiles que me otorga el citado requerimiento, seré susceptible en un momento dado de que se me imponga una multa por parte de la autoridad fiscal. ¿Por qué? Porque ya vimos, aun cuando se cumpla a requerimiento o se cumpla dentro del lapso de requerimiento,
también es tipificado o es considerado como una infracción. Ahora bien, derivado de esta idea que estamos nosotros plasmando en la cápsula, sale a relucir también una pregunta muy común. ¿Qué sucede si en un momento dado yo presento la declaración el día de hoy, mañana me notifican el requerimiento y el pago lo realizo posterior a la notificación del requerimiento? Que es algo muy común y que precisamente está plasmando su servidor en la lámina que ahora observan en pantalla. Es decir, vuelvo a repetir, presento la declaración el día de hoy, mañana me notifican el requerimiento y pago la declaración posterior a la notificación de del requerimiento, que es más común de lo que creen actualmente o en la praxis, como lo hemos visto. Si la notificación es personal y ya sabemos por ahí la obligación que tenemos pendiente, nos dejan el citatorio el día de hoy y hoy presentamos la declaración. Vamos a suponer que hizo eso el contador, que hoy dejan el citatorio del requerimiento, hoy presenta la declaración, mañana acude el notificador, realiza la notificación del requerimiento y posterior se realiza el pago de la declaración. O incluso también ya lo realizamos a través de buzón tributario. Hoy nos llega a nuestro correo electrónico el aviso electrónico que detona en un momento dado el plazo que yo tengo para autentificarme dentro del buzón y aperturar el acto administrativo, que sabemos que son 3 días hábiles, que si no me autentifico al cuarto día hábil se tendrá por notificado dicho acto administrativo. Supongamos que me llega el aviso electrónico, presento la declaración, pasan los 3 días hábiles, al cuarto día hábil se tiene por notificado el acto administrativo y posteriormente pago la declaración. ¿Por qué? Porque incluso por fecha límite de pago del propio formato de la declaración me da permiso, perdonando la expresión, de realizar el pago a X fecha, que incluso es posterior a la notificación del requerimiento. ¿Qué pasa en esos supuestos, señores? Bueno, hay que tener cuidado porque nosotros conceptualmente visualizamos como 2 actos diferentes el envío de la declaración y el pago de la declaración. Nosotros lo visualizamos en 2 acciones. Lo visualizamos como 2 partes en cuanto a la obligación, al cumplimiento, de una obligación fiscal. ¿Sale? Que una cosa es el envío y que otra cosa completamente diferente es el pago. Sin embargo, para efectos fiscales hay una regla que esa ustedes la visualizan también en pantalla y es en específico la regla 2.8.5.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, que en la parte que nos interesa establece que una declaración se tiene como presentada no solamente cuando la misma se envía, sino hasta el momento en que ésta se paga, siempre y cuando, claro está, el contribuyente determine un importe a cargo por la contribución que en un momento dado se está autodeterminando. Es decir, para efectos fiscales, para mi autoridad se tiene por cumplida la obligación hasta en tanto efectúas el pago. En consecuencia, si recordamos la cronología que acabamos de ejemplificar en la diapositiva anteriormente, tendríamos que la obligación se cumplió a requerimiento y por ende existiría posteriormente la notificación de una multa. ¿Sale? ¿Por qué? Reitero, porque para efectos fiscales se entiende cumplida la obligación no solamente el envío, sino hasta en tanto se haya efectuado el pago de la declaración. Podremos entrar en discusión de que posiblemente la regla está excediendo en un momento dado o esté yendo más allá de la propia ley, o posiblemente a lo mejor ya cuando tuviese notificada la multa, algunos podrán también alegar incluso la espontaneidad, precisamente basándose desde el hecho que una cuestión es la presentación de la declaración y otra es el pago, pero bueno, a final del día eso ya lo podremos visualizar o lo podremos verificar en otra instancia, pero por lo menos para efectos fiscales, o sea, en este terreno que estamos analizando, la autoridad en la praxis es la regla que de alguna u otra manera va a utilizar para no tener por aclarado en un momento dado o para no dejar sin efectos en un momento dado el requerimiento que emita. ¿Por qué? Porque reitero, en atención a esta regla, no vale que presentes la declaración hoy,
que ocurra la notificación del requerimiento y posteriormente realizas el pago. Porque, como ustedes lo están visualizando, la presentación de la declaración, ¿hasta qué momento se tiene? Hasta que se realiza el pago correspondiente. En consecuencia, estaríamos también en la infracción o caeríamos también en el supuesto que establece la fracción primera del artículo 81 del Código Fiscal de la Federación respecto a que cumplimos con la presentación de la declaración a requerimiento. Y como ya vimos, ese supuesto también está tipificado como una infracción y por ende, posteriormente la autoridad notificará una multa por haber cumplido a requerimiento con X o Y obligación, ¿vale? Reitero, posiblemente en otra instancia cabrá alegar que es diferente o que una cosa es la cuestión del envío y otra o tanto diferente es el tema del pago, pero bueno, ¿no? La autoridad, por lo menos acá los asuntos que se han visto, sí se ha manejado que la autoridad utiliza mucho esta regla de resolución miscelánea, reitero, para no tener en un momento dado por aclarado, o más bien para no dejar sin efectos en su caso el requerimiento emitido. ¿Sale? Bueno, amigos, espero que les haya gustado esta cápsula. Es un tema, reitero, que posiblemente podamos considerar o algunos puedan considerar como básico, pero es más común de lo que parece. Claro está, ¿qué pasaría, por ejemplo, si ya tenemos una multa determinada? Pues bueno, sabemos que como todo contribuyente tenemos la opción en un momento dado de impugnar dicha sanción a través de los medios de defensa que se estimen conducentes. No obstante, también existirán las facilidades de pago correspondientes, ya sea una condonación o a lo mejor un pago en parcialidades, ¿no? No obstante, pues bueno, espero les haya servido esta información, que les haya sido de utilidad. Estén atentos al contenido que seguimos publicando a través de nuestra página y obviamente también invitarlos a nuestro evento del próximo sábado relacionado con el cierre que en un momento dado viene para efecto de las personas morales. ¿Qué deben de considerar un momento dado las personas morales en cuanto a este cierre del ejercicio? Va a estar muy interesante y va a ser impartido obviamente también por el contador público y maestro en impuestos Ricardo Alfredo Mesa García. Aún hay espacios disponibles, han preguntado mucho por ese evento. No obstante, pues aún hay espacios disponibles para que estén pendientes de la información a través de la misma página y obviamente también del contenido que nosotros les seguimos compartiendo. Muchísimas gracias, señores, y obviamente que tengan una excelente tarde.